Seguro que la imagen nos suena a todos, ¿verdad? Tres reyes magos viniendo de Oriente, siguiendo una estrella. Es una de las postales clásicas de la Navidad. Pero, ¿y si gran parte de lo que damos por sentado en esa historia, bueno, pues no es exactamente así? Hoy vamos a tirar del hilo para descubrir qué hay de verdad y qué de leyenda. Si aún no nos sigues en YouTube, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vamos con la primera pregunta, la más básica de todas. ¿Eran tres? Siempre hablamos de los tres reyes magos, pero ¿lo dice la Biblia en algún sitio? Y seguimos. ¿Eran reyes? Es que nos los imaginamos enseguida con sus coronas, sus pajes, toda la parafernalia. Pero, de nuevo, ¿eso de dónde sale? ¿Lo menciona el texto original? Y aquí viene quizá la clave de todo. ¿Qué significa magos? Porque la palabra suena a hechicería, a trucos, pero ¿eran eso o eran sabios? ¿Astrónomos quizá? Venga, vamos a desvelarlo. Bueno, pues para empezar a encontrar respuestas a todo esto hay que hacer lo que se debe, ir al origen, a la única fuente, la primerísima que nos habla de estos visitantes tan famosos. Y aquí lo tenemos, este es el único pasaje original. Y si nos fijamos bien, es increíblemente breve. Dice literalmente, unos magos de Oriente. Y ya. Ni cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni desde luego que fueran reyes. O sea que todo lo que conforma a la imagen que tenemos, pues resulta que en el texto original simplemente no está. Y aquí está una de las grandes claves. La palabra mago. Hoy nos suena una cosa, pero en aquella época significaba algo totalmente distinto. No eran hechiceros. El término viene del persa y se refería a una casta de sacerdotes, de sabios que estudiaban las estrellas. Vamos, eran los científicos de su época. Vale, entonces, si la Biblia es tan escueta, ¿de dónde ha salido toda la historia que conocemos? Bueno, pues vamos a ver cómo se fue construyendo, desmontando los dos mitos principales. Empecemos por el número, el 3. Como ya hemos visto, esa cifra no aparece en el texto. Se empezó a fijar allá por el siglo III. ¿Y por qué? Pues la teoría más fuerte es que fue por pura lógica. Si había tres regalos, oro, incienso y mirra, pues lo más normal es que hubiera tres personas para llevarlos. Tres regalos, tres magos. Oye, tiene su sentido, ¿no? Y esto es un ejemplo perfecto de cómo se va formando una tradición. Fíjate, al principio nadie tenía ni idea del número. En algunas representaciones antiguas aparecen 2, 4, incluso la tradición armenia hablaba de 12 como los apóstoles. Pero la idea de los tres regalos caló tan hondo que al final, en el siglo V, el Papa León I lo zanjó y lo dejó como oficial. Eran tres. Y aquí viene el otro gran salto, de hombres sabios a reyes. Esto también empezó a pasar sobre el siglo III. Lo más probable es que la idea viniera de algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de reyes extranjeros que vendrían a adorar y traer regalos. Claro, la imagen era mucho más potente. No eran solo unos sabios, eran los reyes del mundo rindiendo pleitesía. Pero la cosa no paró ahí. ¿Qué va? Una vez que todo el mundo asumió que eran tres y que eran reyes, la leyenda necesitaba más detalles. La gente quería ponerles nombres, caras, querían una identidad. Es que la evolución de la historia a lo largo de los siglos es fascinante. Fíjate, en el siglo VI por fin les ponemos nombre. Y luego, siglos más tarde, en el XV, con los grandes descubrimientos, la historia se vuelve a adaptar. De repente representan los tres continentes que se conocían, Europa, Asia y África. Un reflejo perfecto de cómo las leyendas cambian para reflejar el mundo de la gente que las cuenta. Y la historia no dejó de adaptarse. Por ejemplo, en el Virreinato del Perú hay imágenes en las que uno de los reyes es representado como un rey inca. Es alucinante ver el poder que tiene la leyenda para conectar con culturas súper distintas e incluirlas dentro de la misma narrativa. Bueno, y hablemos de los regalos, porque claro, el oro, el incienso y la mirra no eran tres cosas que cogieron al azar, para nada. Cada uno de ellos tenía un simbolismo potentísimo. Cada regalo era, en realidad, un mensaje muy claro. El oro se le ofrece a un rey, así que era un reconocimiento de su poder en la tierra. El incienso es lo que se quemaba para honrar a los dioses, reconociendo su divinidad. Y la mirra, bueno, la mirra era una resina que se usaba para embalsamar. Era un regalo que reconocía su naturaleza humana, mortal, y que adelantaba su sufrimiento y su muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de esta historia tan antigua, de unos sabios peregrinos, a la tradición que conocemos hoy, con los regalos, las cabalgatas y toda la celebración? Pues a ver,
El salto a la tradición moderna de los regalos es más reciente de lo que parece. Se hizo muy popular en España en el siglo XIX. De hecho, se suele decir que la primera cabalgata, la primera de verdad, se hizo en Alcoy en 1866. Y a partir de ahí, la costumbre se fue extendiendo por toda España y por muchísimos países de Hispanoamérica. Y para terminar, algunas curiosidades que demuestran hasta dónde llega el legado de esta historia. Por un lado están las supuestas reliquias que se conservan en un cofre de oro impresionante en la Catedral de Colonia. Por otro tenemos a Marco Polo, que juraba haber visto sus tumbas originales en Irán. Y, cómo no, la tradición tan nuestra del roscón de Reyes, con su sorpresa escondida. Así que, al final, lo que empezó siendo apenas un par de líneas en un evangelio se ha convertido en una leyenda mundial, una mezcla de fe, tradición e historia que ha ido creciendo durante 2000 años. Y esto nos deja una última reflexión. ¿Hasta qué punto importa qué parte es históricamente exacta cuando la magia que ha generado es tan real para tantísima gente? Ahí lo dejo. Gracias por habernos acompañado.